Muy buenas noches, señores. Me toca a mí actuar de moderador de este conjunto de panelistas que ya los ha presentado muy bien mi amigo Ramón Mujica y que ustedes todos los conocen. La forma como vamos a proceder con el panel es que a cada uno de ellos le vamos a dar unos 10 minutos para que presenten sus puntos de vista que tienen sobre José María Arguedas, y después que acabemos con esta primera ronda, en la segunda parte promoveremos un diálogo entre ellos, un intercambio de ideas para que haga más dinámica esta reunión. En un primer momento le voy a pedir al doctor José Matos Mar que él sea el que comience esta primera ronda. Gracias, ministro. Gracias. Señor ministro, distinguido director de la Biblioteca Nacional, distinguidos miembros del panel y distinguida concurrencia, inicio esta importante mesa redonda recordando y celebrando los 100 años de nacimiento de José María Arguedas, colega y amigo durante más de 20 años, durante los cuales tuve la felicidad de convivir con él y compartir anhelos, preocupaciones, ilusiones, éxitos y fracasos en el empeño de dar a conocer la real y auténtica realidad de un Perú milenario, especialmente desde la literatura y la antropología. Arguedas, el más importante novelista peruano del siglo XX, perseverando desde su perspectiva indígena, logró ser el mayor exponente de la narrativa indigenista, la ficción novelada de un país escindido en dos mundos complejos y heterogéneos. Legó a la historia desde Huarba-Cuyay y Agua a fines de la década de 1920 hasta El Zorro de Arriba y Abajo, poco antes de morir en 1969. Y en el trayecto Yaguar Fiesta, Los Ríos Profundos, El Cesto, Todas las Sangres, entre tantas otras publicaciones escritas como solo él podría hacerlo, gracias al derrotero de su ciclo vital y a la extraordinaria brillantez de su ecuación personal. Novelista, cuentista, poeta, cantor en quechua, bailarín, animador, estudioso, investigador, etnólogo, folclorista, alumno brillante en el colegio y en la universidad, de permanente nota 20, siempre alegre, entusiasta, estimulador, nos ofreció una dimensión de denuncia, de protesta, de solidaridad y comprensión de la cultura indígena. Ser su amigo constituyó un privilegio. Desgraciadamente fue un hombre atormentado desde su niñez, con una neurosis que lo llevó al suicidio en plena edad productiva. Tuvimos un siglo XX con lamentables muertes prematuras de brillantes y sobresalientes intelectuales. José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Sebastián y Augusto Salazar Bondi, Alberto Flores Galindo, Franklin Piz y José María Arguedas, para citar algunos ejemplos. En 1946, entusiasmado y estimulado por el entonces ministro de Educación, doctor Luis C. Valcárcel, quien lo nombró conservador general de folclore, dependencia de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, Arguedas pudo dedicarse con gran apoyo y libertad a la investigación folclórica. Paralelamente, aprovechando la coyuntura feliz de la creación del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decidió ampliar su formación y retomó sus estudios universitarios a los 37 años, en 1948. Consideraba que esta nueva disciplina, la etnología, complementaría y daría un apoyo científico al extraordinario trabajo
de recolección de cuentos y canciones de todo el país, al que estaba dedicado en una titánica y novedosa empresa apoyada por todos los maestros del país. El Instituto de Etnología y Arqueología de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Marcos, cuyo jefe de gabinete de trabajos e investigaciones era el suscrito, estaba dirigido por el doctor Luis de Valcárcel y tenía como su principal profesor al doctor Jorge C. Muelle. Se fundó en 1946 y Arguedas, que estudió en 1948 a 1950, fue miembro de la tercera promoción. Ahí comenzó nuestro encuentro y amistad, al descubrir que teníamos vidas paralelas, porque éramos provincianos de lugares afines y en mucho con similares problemas desde la niñez. Arguedas fue un alumno normal y cumplidor, pero sobresaliente, sobre todo por su reconocido prestigio como folclorista, novelista y cuentista, su edad y su extraordinaria personalidad. Todo esto contribuyó a cimentar la reciente disciplina y su pleno reconocimiento en una facultad tradicional y criolla en la cual crear una disciplina para estudiar a los indios solamente podía ser una ocurrencia del indio Valcárcel. Así nació mi amistad con Arguedas. Cabe mencionar un pequeño recuerdo inicial. Siempre estuvo agradecido por la forma como lo atendimos cuando se matriculó en la Facultad de Letras y cómo mi entonces esposa Rosalía Ábalos lo acogió y lo trató, y ella de lo cual guarda un recuerdo inolvidable, porque fue una manera especial como lo adentró a lo que era la etnología, el departamento de antropología, el gabinete de trabajo, las investigaciones de los trabajos de campo y todo esto. Ganado por la fineza e inteligencia con que fue tratado, reconoció y recordó siempre esta acogida. Desde entonces, los esposos Matos Ábalos siempre formamos parte de la vida de Arguedas, en San Marcos, en la Peña Pancho Fierro, en la agrupación Espacio, en el Movimiento Social Progresista, en el Instituto de Estudios Peruanos, en el Museo de la Cultura Peruana, en el Instituto de Estudios Etnológicos de dicho museo, cuando reemplazó al doctor Muelle y cuando dejó el cargo a Rosalía para viajar a España y seguir otros rumbos. Viajamos juntos por muchos lugares. 3 días fueron memorables. Acompañados por el gran músico Enrique Iturriaga, estuvimos en la comunidad indígena de Tupe para que Arguedas conociera este relicto que habla jacaru, que llamaba la atención y suscitaba el interés de Julio Cetello y del doctor Luis de Valcárcel, y constatara lo que hacíamos los investigadores de la primera promoción del Instituto Sanmarquino. Subimos a pie de Catahuasi a Tupe en un recorrido histórico por lo agreste del camino. Durante 10 horas avanzamos de noche, cantando, oyendo cuentos, constatando la verticalidad andina y después descubriendo las andenerías de Aiza y el pueblo de Tupe, donde su población femenina vestía anaco y cotón negro con su pañuelo rojo en la cabeza. En otra ocasión viajamos a Viena, a una reunión de antropólogos organizada por John Murra y Gonzalo Aguirre Beltrán, en el castillo de la Werner Green Foundation. Un vuelo de largas horas en avión. Yo me moría de sueño y de tedio. Y él feliz, como siempre, acompañado de Lucho Lumbreras, entusiasmados se reían contándose chistes y cuentos en quechua durante todo el viaje, como si nada. Al llegar a Viena, después de dejar la maleta, salieron a pasear por esa ciudad, deseosos de vivir, de recorrer tierras extrañas, de conocer, de ver, de sentir. También fue interesante el viaje que hicimos con Cartucho, con los miembros de la agrupación Espacio a Huarochirí. Voy a suprimir ese relato largo porque fue sumamente interesante, porque por primera vez los 15 especialistas intelectuales de la agrupación Espacio conocieron lo que era una comunidad indígena, y era importante en ese momento. En ese entonces, la preocupación era conocer ese Perú profundo, como llamó Basadre, que Tello y Valcárcel insistían en estudiar siguiendo lo que hacía la etnología en los países desarrollados.
investigar los relictos, investigar a los otros, las supervivencias indígenas de los grupos que se extinguían, la creación humana primigenia en los países en desarrollo, para conocerlos en función de intereses hegemónicos. Imitándolos, como sucedió en todos los campos en el Perú, iniciamos nuestras primeras investigaciones antropológicas de la realidad andina, pero orientados por otro propósito, no hegemónico, basándonos en la observación de las supervivencias en comunidades como Tupe, Huarochirí y la isla de Taquile. Aún podríamos conocer cómo habría sido el antiguo Perú. En fin, cuántos recuerdos. No alcanzaría varios días para contarles y aquilatar la estrecha relación que logramos mantener durante 2 décadas con Arguedas. Interesantes e importantes eran también las largas conversaciones y discusiones que sosteníamos frecuentemente en el Museo de la Cultura Peruana y en el Departamento de Antropología entre los profesores y otros antropólogos. Hablábamos sobre el Perú, sobre el mundo, la cultura indígena, cotejábamos puntos de vista, la manera como cada uno de nosotros la interpretaba y la percibía. Primero como profesor y después con estas reuniones que imprimieron la fuerza y el prestigio que alcanzó la etnología en ese entonces, la amistad que surgió entre Arguedas y el doctor Muelle fue especial e influyó en su formación científica. Muelle era un humanista, arqueólogo, antropólogo, folclorista, artista. Abrió un nuevo horizonte al conocimiento y la interpretación de la realidad de un país andino milenario que logró formar una civilización en su espacio. Por otro lado, enseñó a combinar enseñanza con investigación y logró estimularnos, así como a un selecto grupo de alumnos en el mejor conocimiento del mundo rural indígena y en el reconocimiento de la tremenda brecha que separaba Lima centralista y la costa moderna frente a la sierra y la Amazonía, donde vivía deprimida y olvidada, como si no existiera la mayor población de un Perú oficial reducido. Algo más. Los miércoles arqueológicos. Mesa redonda de discusión en el gabinete de trabajo y de presentación de los numerosos resultados de investigadores nacionales y extranjeros. Contribuyeron a la formación, al diálogo y en mucho a la interpretación del pasado indígena y del choque cultural del siglo XVI, el primer cambio estructural del Perú. Los alumnos y profesores del instituto discutían y se capacitaban. Así pudimos formar un selecto grupo de estudiantes, hoy los mejores arqueólogos y científicos peruanos después de Tello. Este fue siempre el estilo antropológico de enseñar, de aprender, de cotejar puntos de vista. Era una vocación andina, como el camachico, dialogar interdisciplinariamente para entender y afirmar rumbos o interpretaciones que dieran cuenta de la realidad del proceso peruano. Todo esto viene a cuenta porque Arguedas era parte importante, mientras pudo, de estas actividades que hicieron de la etnología una disciplina que cambió de nombre por antropología y que tuvo prestigio en las décadas cruciales en el campo de las ciencias sociales de fines de 1950 hasta 1980. Durante 1 año y medio, en 1960 y 61, Arguedas me reemplazó como jefe de gabinete de trabajo del Instituto Sanmarquino, cuando me ausenté para asesorar al gobierno venezolano a propósito del problema urbano surgido en Caracas al finalizar la dictadura del presidente Pérez Jiménez. Comenzó entonces a trabajar directamente con el doctor Valcárcel y con Muelle, asistidos por un alumno brillante, Alberto Chen. Ellos continuaron organizando y dirigiendo esos famosos miércoles arqueológicos, dictando cursos y guiando sus investigaciones y publicaciones. En medio de la precariedad lográbamos fondos para que nunca ninguno de los alumnos dejara de hacer trabajo de campo. El de Huarochirí fue apoyado por Emilio Castañón, regidor de Lima, que con 1.000 soles mensuales permitió que Julio Cotter, Aida Vadillo, Teresa Guillén, Francisco Boluarte, Eduardo Soler y otros pudieran vivir 1 año en cada una de sus respectivas comunidades. En Tupe estuvimos más de 3 años.
El aire Taquil en Puno, más de 2 años en largos viajes esporádicos que fueron auspiciados por el Instituto Francés de Estudios Andinos. Arguedas, apoyado por la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, la famosa OMPU, y el arquitecto Luis Dorich, estudió a la Feria de Huancayo, asistido por los entonces alumnos Alejandro Ortiz Rescanieri y Aida Vadillo. Después participó en el proyecto de antropología aplicada de Vicos en el Callejón de Huaylas. ¿Cuántos conflictos y discusiones sobre lo indio y lo mestizo como categorías sociales y composiciones tajantes? ¿Cuántas discusiones y diálogos para defender la autonomía de nuestra disciplina y de nuestros trabajos? Para luchar contra la imposición norteamericana primero y luego la francesa o en general la extranjera de países dominantes. El caso de George Kubler y John Murray era uno y diferente. El caso de Henri Fabre, François Bourricot, Le Gordon Fus, otro. Para unos era ser dominante y para otros académica y constructiva. Y en arqueología era más complicado todavía el panorama. 6 meses de mi vida pasé en el año 50 apoyando las excavaciones de Wendell Simmeret en Wari. Participé en el proyecto Virú, donde arqueólogos norteamericanos notables como Julius Baer, Gordon Wiebe y Alfred Kremer trabajaban ahí y nosotros observábamos y aprendíamos. O cuando la Fulbright auspició el viaje de 5 arqueólogos y acordamos aceptar siempre y cuando cada uno de ellos estuviera acompañado por un estudiante de ciclos avanzados o recién egresado de la arqueología. Así contribuimos a formar a los mejores arqueólogos peruanos de hoy. En todo esto y mucho más estuvimos juntos con José María Arguedas y por su posición política e ideológica afín a la mía, defendiéndonos, así como también de las acechanzas y amenazas de apristas y comunistas en unas décadas agitadas. La Peña Pancho Fierro, fundada por las hermanas de Bustamante, Alicia, la gran folclorista, y Celia, la que sería esposa de Arguedas, era un centro donde se congregaban los mejores intelectuales. Arguedas, al casarse con Celia, se convirtió en su gran animador. Ahí se conversaba, se dialogaba, se gozaba oyendo cantar y bailar a Arguedas y a Damián y a todos los músicos. Y a los músicos que íbamos conociendo en el Coliseo de la Avenida Grau o en otros coliseos de una nueva Lima que iba cambiando y creciendo. Recuerdo que una vez nos entusiasmamos tanto por la presencia de los hermanos uruguayos Ángel y Carlos Rama y los cubanos y chilenos que, capitaneados por Arguedas, salimos a la Plaza de Armas cantando a protestar contra el régimen. Una vez, una velada memorable ocurrió en mi casa, ubicada en Blas Cerdeña 286 en San Isidro. Estaba en la plana mayor en una reunión del IEP y con ellos los mejores científicos sociales de América Latina agrupados en Claxo, institución que fundé con los argentinos Aldo Ferrer y Enrique Oteiza en Buenos Aires. Estaba Raúl Previch, Felipe Herrera. Que vean lo que somos y que piensen mejor, dijo Arguedas, y organizamos un baile de tijeras con Máximo Damián. Resultó memorable. Paco Moncloa y Sebastián Salazar fueron los animadores. Muchas veces en días corrientes con colegas nacionales y extranjeros y después de fiesta de Año Nuevo y de desayunar en la playa, en la parada, veíamos surgir San Cosme y luego el Agustino, el lecho del río Rivas con San Martín de Porres y Villonate por un lado y Germán de la Legua y Mirones por el otro lado. Luego Ciudad de Dios en los Arenales, en el año 1954. Después la invasión de la Pampa de Comas, Leticia, El Altillo, Tarmachico, en el Cerro San Cristóbal y San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador en el sur, uniendo el Rivas con Lurín. Estas barriadas o barrios populares de los migrantes serranos después fueron distritos. Los 29 nuevos distritos limeños, concentrados en 3 conos y finalmente conocidos como las 3 nuevas Lima, norte, sur y este, donde viven 6,5 millones de limeños, de los 10 millones que ahora tiene el área metropolitana de Lima, la capital del país. Es decir, el éxito de esa población andina
que ha narrado y estudiado como antropólogo y que motivó su afán de recopilar los cuentos y leyendas de todos ellos en una tarea de titanes apoyada por maestros. Éramos pues testigos de la presencia de los migrantes que llegaban a Lima en cascada. Numerosos alumnos y antropólogos recién egresados fueron destacados a estudiar este hecho. La novela de Arguedas, Todas las Sangres, es un hito importante en esta gesta, en la contribución del literato, del novelista, en apoyo a la interpretación de lo que significó la presencia de los migrantes de la provincia peruana en la capital limeña. En lo personal, en 1984, 2 décadas después de su publicación, escribí el ensayo de Desborde Popular y Crisis de Estado, para tratar de explicar lo que esto significó y en homenaje a ese grupo pequeño y sobresaliente de colegas del IEP que desde diversas posiciones estudiábamos e interpretábamos el Perú. Qué feliz estaría José María Arguedas si esta noche nos acompañara, pero creo que de una forma u otra este recuerdo te llegará, José María. No fueron inútiles nuestros desvelos, nuestros prejuicios, sombras, malos entendimientos, incomprensiones, infelices desencuentros, al constatar que en este mes de enero en que te recordamos y celebramos, ese Perú andino de Valcárcel y de Arguedas y de nuestros colegas y amigos es otro desde hace apenas 2 o 3 décadas atrás y que este año ha culminado su alternativa de migración con pleno éxito. En la década de 1940 comenzó por decisión propia, espontánea y pacíficamente la migración de provincianos de sectores populares y medios, indígenas, mestizos, criollos, de los diferentes estratos sociales, culturales y económicos del mundo rural, de sus comunidades, aldeas, pueblos y ciudades pequeñas y medianas, discriminadas y olvidadas, a las principales ciudades de la costa, la región más moderna y desarrollada del Perú, en especial hacia su capital, en la Gran Lima, sede del poder oficial. Y en 70 años, gracias al poder de su cultura, una cultura milenaria, con su sola presencia masiva, más de 8 millones, lograron el éxito que no tuvieron las Fuerzas Armadas, ni los movimientos terroristas de Sendero Luminoso, ni el MRTA, ni la oligarquía, ni el Perú oficial, al contribuir sustantivamente a forjar una real y auténtica sociedad nacional por primera vez en el largo proceso histórico peruano. Sí, José María, los personajes de tus cuentos y novelas ahora están presentes en Lima y en el mundo urbano peruano que bordea el 80% de la población nacional, en sus 30 millones de ciudadanos con DNI en igualdad de derechos y obligaciones en el escenario nacional. Constituye un conjunto dirimente del futuro Perú del siglo XXI. Se modernizan, son ciudadanos participativos, abatiendo su pobreza milenaria como no lo haría ningún programa nacional. Cambian el rostro tradicional y criollo de la ciudad capital y del Perú. A su estilo y a su manera lo impregnan de pluralidad multiétnica y multilingüística, y que lo que tanto discutíamos, ellos son los nuevos peruanos, identificados solamente por su presencia masiva y el poder de su cultura, su pertenencia a una patria antigua, orgullosos de haber triunfado, de tener éxito al conformar una sociedad nacional real y auténtica por primera vez en todo el proceso político peruano. Todas las sangres y el desborde popular, falta un segundito, todas las sangres y el desborde popular son el signo exponencial de esta gesta, de toda esta gesta. Ahora el Perú es otro, José María. A ello has contribuido. Están acabando mitos, prejuicios y discriminaciones, integrándose y buscando una identidad nacional. La encontrarán. Están afirmando y potenciando sus identidades regionales. Ahora ser puneño es un orgullo, como ser peruano y miembro de un mundo globalizado.
son felices de ser mochicas, etenanos o trujillanos, modernizados, aprovechan los beneficios de un mundo globalizado, potenciando su mente oral, enriqueciéndola con la mente gramatical que aprendieron desde 1535 y ahora con la mente virtual que desde hace 20 años les ofrece la informática de un mundo globalizado. Escucha, Arguedas, esta noche de tu centenario, como cuando gritábamos algo similar en la década de 1960, el Perú, orgulloso como una sola voz, celebra el aniversario de tu nacimiento. Y si no fuera por esos desencuentros de genes genéticos, biológicos, hoy estarías con nosotros bailando y cantando, celebrando el éxito del desborde popular, porque también lo narraste al decir el Perú de todas las sangres en 1964. Loor y gloria al amigo del Perú y de la esperanza de que logremos en la extraordinaria coyuntura que estamos viviendo actualmente un crecimiento económico sostenido durante más de una década, más de 30 años de presidentes civiles, un proceso de descentralización en marcha e irreversible, dando fin al milenario centralismo limeño, haber abatido la brecha de discriminación entre los dos Perú, haber logrado conformar una auténtica sociedad nacional e iniciado la plena participación de 30 millones de auténticos peruanos, esperando todos solamente tener al fin un buen gobierno, como nunca lo tuvo la República, que con plan e idea de Perú, como nuestros migrantes de la sierra preferentemente, proponga y propicie cambios estructurales necesarios a fin de que en el siglo XXI seamos una emergente sociedad nacional en procesos de crecimiento y de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matos, por esta magnífica narración que nos ha hecho del desarrollo de la antropología en la Universidad de San Marcos y el papel que le tocó jugar a nuestro querido José María Arguedas. Ahora le voy a ceder la palabra a Aníbal Quijano. Gracias. La primera tentación, obviamente, es hacer otra narración para hablar de José María Arguedas, sobre todo para quienes pudimos conocerlo de cerca durante largos años. Quisiera, sin embargo, cambiar un poco el itinerario, porque en este momento estoy recordando que John Beverly, que es un profesor en Pittsburgh y que es un reconocido estudioso de la escritura literaria de América Latina, y que la conoce casi por dentro, que vivió por un buen rato en el Perú, en su última conferencia en la Universidad Católica el año pasado, hizo una afirmación que me parece pertinente para lo que aquí nos congrega. Dijo: la literatura latinoamericana no existiría, es decir, no podría ser entendida fuera de la colonialidad del poder. Y creo que eso apunta de manera directa al centro mismo de las cuestiones en torno de la narrativa arguediana en particular. La colonialidad del poder, como seguramente muchos saben aquí ya, es un patrón de poder global que se caracteriza porque uno de sus ejes principales, en realidad su origen fundacional, es la clasificación racial de las gentes de la humanidad. Es el criterio básico de clasificación social universal. Y esto se originó precisamente en lo que hoy llamamos América
y en particular en lo que llamamos América Latina. Esto fue además muy importante para lo que aquí sería útil debatir, porque América y América Latina después. América fue la primera identidad histórica que surge en este periodo que tiene ahora poco más de 500 años. Pero a partir de América fue también constituida la identidad histórica que hoy día llamamos Europa Occidental, como la sede central del control del nuevo patrón de poder, lo que dejó a América, y en particular a lo que hoy es América Latina, en su condición histórica, que hemos debatido mucho en América Latina y fuera, como dependencia histórico-estructural, lo que redobló el problema, porque no solamente se estableció una relación de dependencia histórico-estructural entre América y Europa Occidental, las dos nuevas primeras identidades históricas de este nuevo patrón de poder, pero dentro de su estatuto de dependencia, la colonialidad del poder podía ser por eso mismo mucho más onerosa, mucho más complicada. Esta nueva relación entre América, la nueva relación entre las dos nuevas identidades históricas que emergían en ese momento, permitió además que en Europa Occidental fuera emergiendo un nuevo horizonte histórico de sentido que hemos llamado durante todos estos siglos como la modernidad. Pero que, aunque tardía, pero de modo no apelable finalmente, estamos aprendiendo a reconocer como la colonial modernidad. Porque eso creó un círculo complicado. Porque a las promesas ilustres de la modernidad, igualdad social, libertad individual, solidaridad social, ciudadanía, Estado-nación, se le fueron en el mismo movimiento histórico colocando las vallas del racismo y finalmente del etnocentrismo eurocéntrico y eurocentrista. Porque eso finalmente constituye un cerco, en realidad una jaula histórica que hace que lo que llamamos modernidad, colonial modernidad, sea esencialmente, inescapablemente ambivalente para todos los que habitamos y somos habitados en este patrón de poder que es la colonialidad del poder actual. Eso es seguramente lo que más claramente puede leerse en la trayectoria, no solamente de la escritura, pero de la propia vida y de la muerte de José María Arguedas. Porque si alguien, como individuo, vivió y murió exactamente como portador de esta paradoja, de esta ambivalencia histórica, fue precisamente José María Arguedas. Porque esto conforma lo que en otros textos he sugerido, reconocer como un nudo histórico de América Latina, que es finalmente también el nudo arguediano. Porque para
la lucha por la identidad, la lucha por la democracia y la igualdad social implicó siempre no algo que pudiera realizarse como por ejemplo en la América del Norte posterior o en la Europa posterior, como una etapa tras otra, porque en este caso, en especial en América Latina, pero no solo en América Latina, es un círculo que implica cada elemento en cada uno de los otros. Eso no es posible la modernidad sin la igualdad social. No es posible la igualdad sin la identidad. Esta exactamente es una jaula histórica en la que fuimos todos colocados y que probablemente muy pocos, si alguno, llegó a ser tan profundamente su prisionero, su portador y al mismo tiempo uno de los más importantes subversores de esa paradoja histórica como José María Arguedas. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que en este nudo arguediano aún estamos de todos modos todos colocados, porque en el momento en que la colonialidad del poder entra en un periodo de crisis, probablemente la más profunda que ha tenido en sus 500 o más de 500 años, esta jaula histórica está más activa que nunca, aunque ahora hay una nueva resistencia y nuevos protagonistas de la resistencia, en particular el que ahora reconocemos como el nuevo movimiento indígena, que es una nueva resistencia que de algún modo comienza a cumplir, comienza a desarrollar la subversión arguediana como ahora una subversión histórica, como la descolonialidad del poder. Creo que es esto lo que hemos discutido siempre sobre y con Arguedas. Y es en torno de este nudo arguediano que creo que también están visibles ahora las cuestiones pendientes en América Latina. Por esto, ante todo, creo que este carácter, lo que podemos reconocer como un héroe cultural en la historia peruana del siglo XX, es esta subversión de la colonialidad al poder. Es decir, su obra, su vida y su muerte fueron todo el tiempo, desde esa perspectiva, una continuada subversión contra esta jaula histórica. Y es eso que para mí es importante celebrar y recordar hoy a propósito de José María Arguedas. Gracias. Aníbal ha situado la vida y la obra de Arguedas en un punto fundamental, ¿no? En la trascendencia, en la representatividad, en el profundo significado que esa vida y esa obra tienen para todos nosotros, tienen para el Perú, tienen para los países que con similitudes al nuestro en América Latina. Y esto me trae o me lleva a el tema de la reunión de esta noche, que se está quedando un poquito olvidado, me parece. Hemos sido convocados para tratar, para debatir en torno de la literatura y la realidad andina. Y este es un membrete, un título con el que se nos ha convocado a nosotros y a ustedes, que inevitablemente recuerda una noche de 1964, hace casi medio siglo, en el Instituto de Estudios Peruanos, donde un conjunto de científicos sociales, algunos hombres de letras, comentaron
la entonces reciente novela de Arguedas, Todas las sangres. Y la comentaron de tal manera que esa fue una de las noches más aciagas en la vida de Arguedas. Dicho esto por el propio Arguedas, que concluida esa reunión escribió palabras que decían con toda claridad que ya no tenía sentido para él seguir viviendo, porque lo que había hecho lo había hecho en vano, porque como había vivido, vivía para hacer lo que había hecho, entonces él había vivido también en vano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó esa noche? Esa noche se dijo, para resumirlo en muy pocas palabras, que la novela Todas las sangres no representaba la realidad aludida, no representaba la cultura andina, no representaba al indio peruano. Y eso lo dijeron científicos sociales, es decir, gente que se supone que conoce o conocía esa realidad. Pero además esto fue ratificado por dos hombres de letras presentes allí, por un crítico literario tan capaz como José Miguel Oviedo y por un escritor y ensayista tan brillante como Sebastián Salazar Bondy. Es decir, Arguedas quedó arrinconado entre los escritores como él y entre los científicos sociales como él. Es decir, nadie le daba mayor crédito. Nadie reconocía o quiso reconocer entonces que su literatura era un reflejo de la realidad. ¿Por qué? Porque estaba equivocado. Porque hablaba de castas donde ya no había castas, sino clases. Porque hablaba de indio donde ya no había indio, sino campesino. Es decir, porque no había un cotejo no estricto entre los hechos, una identidad entre la realidad desde la perspectiva de los científicos sociales y la ficción. Esto fue terrible. ¿Por qué fue terrible para Arguedas? Fue terrible para Arguedas porque Arguedas no era un escritor corriente. Mejor dicho, más precisamente, no era un escritor como suelen ser los escritores. Arguedas llega a la literatura para dar testimonio de una realidad que encuentra falsificada en la literatura. Él lee a los indigenistas y dice, esto que dicen estos escritores no es cierto. El indio no es así. Las comunidades campesinas o indígenas no son así. Y no son así porque yo lo he visto. Porque yo he sido testigo, yo he vivido, sufrido y gozado una realidad que el país desconoce, que la literatura que se escribe sobre esa realidad o en alusión a esa realidad desconoce o tergiversa o falsifica, no por mala fe, por ignorancia, porque había buena fe en el indigenismo era un literatura de denuncia, que trataba de poner en claro, de poner frente a la vista de la gente la explotación, la marginación que se hacía con los indígenas o con los nativos del Ande. Y él empieza a escribir, y esto lo declara en su primer libro, en la reunión de Cuentos de Agua, empieza a escribir para decir las cosas no son como se están pintando. Las cosas son de otra manera y yo vengo a dar testimonio de esa realidad. O sea, él escribe, él llega a la literatura, él llega a la ficción, ensaya la ficción porque encuentra en ella una vía
para abrirle los ojos al Perú sobre lo que el Perú no veía, no quería ver o simplemente despreciaba. Bien, es decir, él se hace escritor para dar testimonio de algo que juzgaba imprescindible que se conociese. Ahora, da la coincidencia de que en él había la pasta, ¿no? Esa materia con la que se nace, que es la pasta y la materia del escritor, más que del escritor, del poeta. Su narrativa es una narrativa fundamentalmente lírica, ¿no? Y bien, pero él no tiene conciencia, o no toma conciencia, o no exterioriza esa conciencia, porque si cotejamos su discurso sobre su propia obra con el discurso habitual de otros escritores, con la conducta de otros escritores, con las preocupaciones y declaraciones de otros escritores, en el sentido de escritores de literatura, de creadores literarios, encontramos que lo suyo es completamente distinto. Que él no una, sino muchas veces se confiesa precario en el manejo de las técnicas narrativas, porque las técnicas narrativas se empiezan a poner de moda en los años 50. Él empieza a escribir un poco antes, pero en los años 50, ¿no?, la técnica narrativa empieza a ser una preocupación de los narradores. O sea, cómo narrar mejor, ¿no? Cómo hacer más eficaz, más convincente el relato. Esa preocupación no había ocupado a los escritores antes. Y frente a esta emergencia de la tecnología literaria, Arguedas retrocede un poco y lo declaró muchas veces, que él no sabía cómo debía hacerse para narrar mejor. Que él, digamos, era una suerte de amateur, de aficionado a la literatura. Las declaraciones en ese sentido son muchas. Sin embargo, de uno a otro de sus libros es perceptible, fácilmente perceptible, que hay un crecimiento de la habilidad narrativa, de la eficacia para contar, que hay un crecimiento del universo narrado además. Porque de la pequeña aldea, la pequeña comunidad de los cuentos de agua, a Yaguar Fiesta, a los ríos profundos, a todas las sangres, este mundo se va ampliando, ¿no? Es un universo creciente que va abarcando todo el Perú, que quiere ser el reflejo del Perú, ¿no?, para que los peruanos percibamos mejor una realidad que él viene a descubrirnos y que se va ampliando también con la ampliación de su obra. Ya no es solamente qué pasa con el indio, cómo es la cultura andina, sino cada vez cómo es esto, ¿no?, que constituye lo esencial, lo raigal de nuestra patria, sus contradicciones y sus problemas. Contradicciones y problemas que están representadas en él, porque él, como se ha dicho tantas veces, no es un hombre de las dos culturas. Por circunstancias que todos ustedes conocen, él vivió como un indio, o sintió como un indio y también como un occidental, como un hombre de la cultura occidental, ¿no? Él era un quechua hablante que amaba, que aprendió a valorar, a admirar, ¿no?, la cultura andina, y que también aprendió a ejercer la cultura de Occidente, que se hizo universitario y que adquirió un título universitario. Y ese título universitario tuvo que ver también con sus preocupaciones. Fue un científico social. Entonces viene el problema. ¿Dónde está el científico social? ¿Cómo mira la realidad el científico social? ¿Y cómo mira la realidad el creador literario? Vamos a ocupar, me interesa solamente esta parte, la del creador literario. Ya creo que me estoy excediendo del tiempo que se me ha señalado,
procuraré ser rápido. Él, como creador literario, repito, deja este asunto de la literatura como arte en un segundo plano. Lo que él quiere es, a través de ese arte, dar testimonio de una realidad. Y para dar testimonio de esa realidad, para ser convincente y eficaz en este propósito, construye su narrativa de una manera especial, en la cual lo más importante es el punto de vista. La construcción del punto de vista en la narrativa de Arguedas es fundamental para darse cuenta de a dónde va, a dónde apunta, qué cosa quiere. Y en eso que a lo que apunta, eso que quiere Arguedas, no tiene nada que ver con la correspondencia factual entre las cosas y la narración y la ficción, entre los hechos y lo que él inventa y cuenta. O sea, entonces, claro, puede hablar de castas y no de clases, puede equivocar muchos asuntos, pero no equivoca lo esencial. ¿Qué cosa quiere él? Él quiere fundamentalmente al principio, y este querer va a ampliarse cada vez más, pero él quiere fundamentalmente enseñarnos, a los que no somos andinos, él quiere enseñarnos los valores de la cultura andina. Entonces él no habla de cosas, él habla de un tramado de significaciones que es lo que constituye la cultura. La cultura es una manera de leer la realidad, es una visión del mundo, es una construcción, es un constructo. Y allí no se equivoca. Por más aspectos que señalaran los sociólogos en la aciaga noche de 1964, en eso no se equivoca. Pero curiosamente, esa noche en la que, según dijo Alberto Escobar, que fue muy acertado, en casi todas las cosas que dijo, Alberto Escobar dijo hacia el final de ese debate, dijo, parece que todos hubiéramos enloquecido. Sí, efectivamente, parecía que todos habían enloquecido. Y lo paradójico es que también el propio Arguedas había enloquecido, porque entra en un debate en el que no debió entrar. Él debió decir, no me interesan las cosas que ustedes dicen que no son exactas. Lo que a mí me interesa es otra cosa. Lo que a mí me interesa es retratar, exponer, no retratar, la palabra es pésima, sino hacerle llegar a ustedes una noción vívida de una manera de ver y de vivir que corresponde a otra cultura, a una cultura a la cual ustedes viven de espaldas. No lo dijo. En ese momento eso no se percibió bien, pero eso es lo que está en su obra. Y aquí, de alguna manera, parece que no todos los sociólogos, algunos de los sociólogos y algunos de los escritores que estaban allí, precisamente, increíblemente, asumieron la teoría del espejo para la novela. No hay la mención de que la novela realista es un espejo que se pasea, ¿no es verdad?, frente a una realidad. No. Arguedas es un escritor realista sin ninguna duda, pero no, la suya no es un espejo, porque el espejo está frente a la realidad. El espejo no lee la realidad. El espejo se limita pobremente a reflejarla. Pero Arguedas, que forma parte de la cultura quechua, puede leer esa realidad. Y lo que hace él es leerla para nosotros. Él nos la interpreta. No está frente a esa realidad que retrata, sino él está dentro de esa realidad. Habla desde esa realidad. Y habla tampoco es una expresión muy feliz. Más bien, lo que quiere es, y lo que logra, es hacer hablar a esa cultura, hacer hablar a esa colectividad
que estaba siempre a nuestras espaldas, que aparecía siempre invisible a nosotros. Yo soy un caso. Yo vengo acá, no es verdad, acepto audazmente hablar sobre un tema que se propone como literatura y realidad andina. Algo sé de literatura. De la realidad andina no sé nada. ¿Cómo puedo comparar dos cosas de las cuales una me es totalmente ignorada? Pero resulta que la literatura peruana, que los estudios de la literatura peruana, que la ensayística nacional han asumido muchas veces, ¿no? Y han afirmado cosas que desconocían absolutamente. Una de ellas es la realidad andina. Y de Arguedas siempre se ha dicho, felizmente con acierto, que representa la realidad andina. Y lo han dicho mucha gente que no sabía nada, que sabía tan poco como yo, que descubro la realidad andina cuando leo, descubro, me intereso por la realidad andina. Hay algo que me impresiona, que siento vivo, que siento auténtico, que siento real, cuando leo el primer libro de Arguedas que llega a mis manos, que es esa bellísima novela que se llama Los ríos profundos, que me hirió hondamente y que me hizo mirar, ¿no?, a una parte de mis compatriotas como seres humanos y como seres interesantes, y no como siempre los había visto, sin verlos. Le debo a Arguedas esa visión. Y casi todo lo que sé es un poco tratando de encontrar fuentes, porque ¿cómo confrontar la visión de una realidad cultural, este conjunto de significaciones y no de cosas, ¿no?, documentables? ¿Cómo? A través de discursos. Si yo no pertenezco a una cultura, puedo acceder al discurso de esa otra cultura y asimilarme a ella. Pero la cultura andina no tiene un discurso escrito en el cual podamos fundarnos. Tiene discursos orales, tiene ceremonias, tiene ritos, tiene vida. No puedo confrontar, ¿no?, sino por la experiencia, y una experiencia que cada vez nos es más ajena y más lejana, porque las cosas han cambiado con el tiempo, y de allí muchas de las objeciones que se hacen a Arguedas, ¿no? Entonces no puedo confrontar, y esto es un terrible error, tratar de confrontar la realidad ficticia de la novela, ¿no?, con la realidad real, para decirlo en términos de Vargas Llosa. Quien dice, por ejemplo, que el mundo andino creado por Arguedas es una hermosa mentira. Porque dentro de la teoría de la novela de Vargas Llosa, la ficción narrativa es una negación radical del mundo al que refiere. Y eso por las razones que todos conocemos, los demonios, etcétera, etcétera, todo aquello que ha ido alimentando nuestro alma, que crea nuestra insatisfacción y que nos lleva a escribir como una manera de superar o de olvidar o de ir más allá de esta realidad que nos deprime o que no nos llena, ¿verdad? Muy bien, pero yo me pregunto ¿hasta dónde podía decir un escritor tan importante y valioso como nuestro premio Nobel que lo que hay en los libros de Arguedas es una hermosa mentira? Yo digo, sí, es hermoso. Lo de mentira me abstengo. Pero lo dice con una autoridad total, como dijo años atrás en el título de uno de sus primeros e importantes ensayos sobre Arguedas. Dijo, el título es este: José María Arguedas descubre al indio auténtico. El indio auténtico. Esta no era un pecado en el que haya incurrido solamente Mario Vargas. Habían incurrido todos. Esto de la autenticidad del indio representado por Arguedas. ¿Dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Como digo, yo no puedo dar testimonio de nada. No sé cómo es el indio. No sé nada o prácticamente nada de la cultura andina. Lo único que sé es que he visto, he experimentado
en la literatura de Arguedas algo que me ha parecido auténtico, que me ha parecido cierto, ¿no? Que me ha llevado a interesarme por lo que antes no me importaba nada y por lo que antes despreciaba. Y esto ya es un triunfo de la narrativa de Arguedas. Es más, esto es lo que Arguedas quería, esto es lo que Arguedas buscaba, este es el objetivo de Arguedas. De allí que una de las técnicas inconscientes probablemente de Arguedas fuese lo que se puede llamar la desficcionalización de su narrativa. ¿Cómo desficcionalizaba Arguedas su narrativa? Primero, usando la primera persona. Una primera persona que cuenta cosas que están en la biografía de Arguedas y que Arguedas se había encargado de difundir. Personalmente a mí me contó, antes de publicar los cuentos de Amor Mundo, José María me fue contando las historias que cuenta en esos cuentos como hechos que le habían ocurrido a él por este hermanastro pervertido. Eso me lo contó. Entonces, cuando yo leo los cuentos, el narrador, para mí, no es el narrador, esa criatura del escritor, sino el narrador y el escritor se identifican necesariamente. Entonces, eso para mí era un testimonio. Cuando empiezan Los ríos profundos, este muchachito que va con el padre, que es un abogado itinerante, ese es el padre de Arguedas, todo el mundo sabía que era el padre de Arguedas, ese era Arguedas, ¿cómo no identificarlos? Bueno, pero el tiempo se me acaba y debo terminar. Paso la voz. Muchas gracias, Abelardo, por haber tocado realmente un tema fundamental para esta reunión. Ahora seguimos con nuestro pintor Fernando de Cislo. ¿Cómo? Bueno, yo me siento muy alentado con las palabras de Abelardo, porque yo desde el principio, desde ya el planteo de este panel, sentía un poco que había que rescatar, discúlpenme los científicos sociales, había que rescatar a José María de los científicos sociales. José María Arguedas es un escritor, es un artista. ¿Y qué es lo que hace un artista? Un artista trabaja sobre sus circunstancias. En José después pasó que él quiso perfeccionar, investigar más esa circunstancia y se fue hacia una mirada científica. Pero la circunstancia que a él lo afecta profundamente es la circunstancia que él vive, como es igual la circunstancia que vive Proust. La clase alta francesa le produce a Proust unos dolores, unas alegrías, ¿cómo decir? Unas experiencias que él trata de volcar en literatura. Él trata de hacer literatura con esas experiencias. Es lo que José María hizo, hacer literatura con las experiencias que había vivido. El arte es sacar de lo más profundo del propio ser del artista, sacar experiencias que están vírgenes y que salen al exterior llenas de fuerza y que un poco explicadas por Jung, el psicólogo, Jung decía, mi inconsciente tiene vínculos con el inconsciente colectivo, con el inconsciente de los demás. Entonces que lo que yo saco de lo más profundo de mí es entendido por los demás, es leído por los demás. Cuando Abelardo decía, habla por ellos, no habla, expresa por ellos, porque expresa es una sensación que él ha tenido profundamente y que la saca. Durante toda esa conversación no hemos hablado de la palabra talento,
para hacer lo que José María Arguedas hizo, se necesitaba talento, se necesitaba genio. La prosa de Arguedas es una prosa riquísima, poética, una prosa que es inusitada porque es una prosa que ha nacido de un idioma que es un español que tiene una base quechua, y entonces la descripción de paisajes, de animales, de aves en Arguedas es riquísima. Entonces tenemos que rescatar, es decir, es importantísimo el lado político, el lado social de la obra de Arguedas, pero lo que lo hace más importante es que es arte, y que como arte pierde su nacionalidad, pierde su tema, y se convierte en una manera de enriquecernos y hacernos comprender el mundo en que vivimos. Yo creo que la cuestión básica es, Arguedas tenía talento, y su literatura es tan buena porque está hecha con talento, no está hecha con ideas de las ciencias sociales, ni del marxismo, ni de la política, está hecha con talento. Igual como los pintores, hay pintores buenos y hay pintores malos, hay pintores que expresan y hay pintores que no expresan. Para mí es más saltante todavía la comparación, porque en este mismo año se cumplen 100 años del nacimiento de un gran poeta peruano. Sin embargo, es un poeta que no habla de política, a pesar de que tenía ideas políticas muy claras. Emilio Adolfo Westphalen, el año 11 cumple 100 años de muerto. Es uno de los grandes poetas de la lengua española. Algunos de los poemas de amor que Emilio Westphalen escribió quedarán para siempre en la lengua española. Sin embargo, no hablamos de él porque no hay este contexto político, este contexto dramático vinculado al destino maravilloso, al destino importantísimo de nuestro país. Pero lo que hace Emilio es igual como lo que hace Arguedas, es sacar de su circunstancia con talento una obra que nos enriquece a todos, que nos expresa a todos. Nos expresa a los peruanos, pero también los expresa a todos los hombres. Igual Arguedas, si no, no podría ser traducido. ¿Qué francés o qué finlandés se va a interesar en una historia de un indígena cusqueño joven que tiene una enamorada que le pega? Hablo de Guarmacuya, y uno de los primeros cuentos de Arguedas, ¿no es cierto? Que hay ese odio por el que le quita a la enamorada, etcétera, que si no estuviera escrito con talento, si no estuviera presentado en un idioma con talento, en un idioma genial, no pasaría desapercibido. Entonces yo lo que quiero es rescatar, permítanme, mis admirados y queridos amigos de las ciencias sociales, quiero rescatar a José María de los antropólogos y de los científicos sociales. José María es un gran escritor. José María es un gran escritor y como pasará, es como gran escritor. Gracias. Muchas gracias, Godi, por complementar este debate enfatizando el lado artístico de José María Arguedas. Y ahora le dejo la palabra a Alejandro Ortiz Rescanier. Bueno, podré leer o he escrito en vano, puesto que soy antropólogo. Tal vez ya no deba de decir nada, pero como he preparado algo, me van a perdonar, voy a leer lo más rápidamente posible porque me ha costado mucho trabajo hacerlo. No es gran cosa, pero me ha costado trabajo. Se dice que Arguedas era triste. Es un lugar común. Lo era a veces, como todos, tenía penas y alegrías.
aunque él se placía en afirmar que esos sentimientos los vivía con una intensidad extrema. La verdad es que nunca advertimos pesimismo ni dolor en sus palabras. Era un bromista y eximio narrador de chistes. Se reía de sus pasadas tribulaciones y era socarrón con los amigos. El contraste entre esa idea general sobre Arguedas y la que guardan los que tuvimos la dicha de conocerlo de cerca tiene, sospecho, una razón de ser. Los que le simpatizaban, los suyos, mostrar lo más risueño y afable que tenía, mientras que con los extraños, los que no le simpatizaban o le eran indiferentes, pues lo ensombrecían. Pareciera que Arguedas no escribió para los suyos, sino para el lector desconocido. No es amable con él, aunque es poético, por supuesto, y un gran escritor. No es amable, sin embargo, con el escritor, como tampoco lo es Emilio Adolfo de Stalin. Lo lleva por caminos farragosos, en pos de un mundo luminoso que supone que el lector ignora, no por no conocer la antropología o la cultura andina, sino por razones más profundas. Quiere que su obra sea una revelación, no un entretenimiento complaciente o una recreación elegante de lo conocido y del predicamento sancionado y bien establecido. No se empeña en acomodarse al gusto ni a las ideas comunes de los intelectuales de su época. No le interesa parecer indigenista o hacer denuncia social como un marxista, ni explicar y aclarar la realidad como un antropólogo. No rompe con esas posturas y corrientes, las emplea para encontrar en los rostros y en el trajín cotidiano del villorrio de una ciudad en gestación como Chimbote, el perfil permanente de lo humano y la belleza del cosmos en un muelle triste del patio de un palacio desvencijado del Cusco. Arguedas no es un indigenista, aunque vivió en un ambiente indigenista y compartía sus entusiasmos. Pero no era su objetivo exaltar e idealizar al indio. El suyo no es un cobrizo de propaganda. Sus personajes son concretos, unos abominables y otros hermosos. En sus historias hay héroes hacendados, muchachas blancas bellísimas, zambos locos, cholos viles e indios valientes, cada uno con su nombre y una personalidad distinguible. Como en la vida real, de todo hay en su narrativa. Arguedas no es un costumbrista. Su finalidad no es mostrar las peculiaridades de un pueblo lejano, extraño y curioso para el lector urbano de mediados del siglo XX. Lo pintoresco y local que describe es un medio para escrutar y admirar la dimensión universal de una comarca. Es la clave para escuchar la voz del hombre en el castellano endeble de un quechohablante. Un perro sarnoso, un chacho sediento de afecto, el discurrir de dos patos enamorados, los ficus frondosos de la plaza de Ica, la cola maternal de una vaca llamada la gringa, ¿no? El zumbido de un trompo, un río turbulento, un cerro pequeño, una lluvia inesperada, manifiestan la comunión entre el cosmos y el alma del hombre, la magia inefable de esa unión. En el drama narrado de Arguedas hay penas y... Perdón, estoy leyendo la misma página.
En el drama narrado de Arguedas hay penas y alegrías. Para compartirlas, el lector seguirá un derrotero no siempre amable. A veces lo encontrará tortuoso, con trampas y abismos peligrosos. Si logra vencer los obstáculos, hallará en la poesía de sus palabras y en lo narrado los diamantes y los pedernales que esconde una aldea perdida, que esconde toda superficie, por áspera y pobre que sea, en cualquier parte del mundo. Es una etiqueta literaria. Si una etiqueta literaria vale para Arguedas, es la de vanguardista, es decir, un innovador porque no se aviene con los gustos y los decires establecidos, y por lo mismo es un marginal incómodo para su tiempo, pero abierto al futuro y a los espíritus libres del mundo. Arguedas también fue antropólogo, por cierto. Antes de, y bien lo sabe el doctor Matos Mari, lo ha contado con detalle. Antes de serlo, sus inquietudes e ideas políticas influyen en su narrativa. No son la razón de ser de esta. Sin embargo, le ayudan a explicitar en los relatos unas sospechas y aspiraciones que hoy nos parecen tesis antropológica y reflexión política, además de obras de arte bellísimas. Los personajes arguedianos son individualidades de diferentes horizontes culturales y condición social, pero todos participan en un entramado social omnipresente. Ernesto, un niño huérfano. Cuto, un chico indio y desagradable. El padre lejano, el hacendado ausente. La jorobada abusada, la tonta que da su cuerpo a los escolares. El arpista idiota cuya música es la melodía del cosmos. El campesino sabio, el hacendado endemoniado, pero que escucha el mensaje divino del arpa del idiota. Cada uno y todos son actores de un mismo y único escenario. En él tienen vida, se realizan en sus mutuas relaciones y son comprensibles y apreciados por el lector. Sus cuentos y novelas son una parábola del mundo y del Perú. El título de una de sus obras resume tal visión y deseo, todas las sangres. Arguedas no quisiera que en el drama compartido por todos se disuelva el perfil singular de los actores. En la medida que esto ocurra, el drama perdería riqueza e intensidad. Otro riesgo es de signo opuesto. La tentación de romper los lazos que unen entre sí a los personajes. No el que se reelaboren, sino que estos se rompan con rabia, porque con el odio no se recrea nada, pero sí se destruye. Eso que postula en su narrativa, gracias a su lectura en parte de la antropología, lo anhela para el Perú. Arguedas y la vida rural. Ya voy a acabar, no se preocupen. Arguedas y la vida rural. Era un señor, no era un indio, era un señor de la clase de los señores, no un misti tampoco. Tal es su punto de partida, el que le da la primera visión. Era un hispanohablante de lengua materna española, como bien lo recuerda Emilio Adolfo Westphalen en un escrito que tiene por ahí, que lo he leído hace poco. Con las personas humildes de la hacienda, tal es su punto de vista, su punto de partida, el que le da su primera visión, su primera comprensión y primera sensibilidad del mundo. Con las personas humildes de la hacienda de sus parientes, en la cocina y en el campo, descubrió la otredad, los diferentes rostros de sí mismo,
la maravillosa pluralidad del rostro y de la voz humana. Amó y se nutrió de esa alteridad y más tarde se propuso dar cuenta de ella, mostrarla y compartirla gozoso mediante sus escritos. Le producía una intensa emoción encontrar en el acorde de un violín andino una vibración divina de Juan Sebastián Bach. En la prédica de un loco en el desierto de Chimbote, el anuncio de Juan en el desierto de Judea. En el canto quechua que escucha en la voz de una cocinera, la voz del alma, del hombre, su unicidad que se materializa siempre de maneras distintas y novedosas, como un caleidoscopio que gira eternamente. Arguedas quiere que el lector gire ese caleidoscopio y contemple las composiciones infinitas de unos mismos cristales. Arguedas no era un bohemio, sino un hombre disciplinado y laborioso, pero eso ya lo contó Matos Mar, así que voy a pasar adelante. Fue antropólogo y sobre todo un escritor conocido y respetado. Más claro, no alcanzó el renombre que hoy tan justamente se merece don Mario Vargas Llosa. Tuvo admiradores y lectores entusiastas. Fue querido por sus amigos. Estos eran de muy distinto tenor como en sus novelas. Entre ellos habían pintores distinguidísimos y poetas exquisitos como Emilio Adolfo, coleccionistas de arte, como su cuñada, también iletrados. Máximo Damián creo que no sabía leer ni escribir, ni sabe tampoco, me parece. Músicos folclóricos, labradores y hasta algún estudiante despistado, como él y yo. Apreciaba y quería ese mundo fraterno, el suyo, el de su círculo. Apreciaba y sus colegas, por supuesto, de la universidad. Apreciaba y quería ese mundo fraterno. En él se mostraba radiante y feliz. A propósito de amistad, en una carta dirigida a nosotros, se expresa así de nuestros amigos, entre los cuales él se incluye. Somos los locos, los fuertes, los felices, los condenados, los halcones invencibles. No estamos enjaulados. Gracias. Muchas gracias a Alejandro por haber llegado al alma de José María Arguedas, a su magnífica humanidad. Y bueno, ahora pasamos a la segunda ronda y esperemos que esta vez sí sea un intercambio de ideas. Le voy a ceder la palabra al doctor José Matos Mar. ¿Qué decir después de escuchar a los amigos y a los colegas? Yo creo que el pluralismo de la cultura peruana es muy importante. Y por otro lado, su precariedad, tremenda precariedad la del Perú. Entonces, Arguedas fue un literato, un poeta, un dramaturgo. Tuvo su experiencia. Ese fue su campo, eso fue Arguedas. Pero él era un hombre inquieto, como muchos. Y él incursiona, como lo manifestó, en que debe mejorarse eso. No está yendo bien. Y él, cuando comienza a recopilar cuentos y canciones de todo el Perú, y utiliza a los profesores de todo el país y hace una encuesta extraordinaria, ahí surge este hombre y encuentra con que le dan material de primera clase, informaciones precisas del Perú, de toda su realidad compleja.
Eso lo estimula mucho a Arguedas y él quiere perfeccionar la aptitud que está dentro de él, el ser artista, novelista, narrador, contar como un buen novelista, quiere contarlo mejor y ahí interviene la antropología. Simplemente como apoyo, él lo quiere como apoyo, nada más. Pero se deja ganar por eso, porque se encuentra con que ese apoyo es bonito, es sensacional, es interesante, es también otro mundo donde va a encontrar no solamente enriquecimiento, sino va a encontrar otras cuestiones. Y ahí Arguedas sintoniza la onda y hace un enlace, un enchufe de este hombre poeta, este hombre creador, este hombre entusiasta, todo eso, con ser un profesor universitario, científico, quiere ser antropólogo también, le interesa ver desde el punto de vista. Lo grave de José María es que se quiere perfilar ahí como un intérprete de la realidad total del Perú. Y ahí tiene los problemas que surgen cuando ya se mete en otros terrenos que son más complicados y más complejos. Y ahí comienza todo este drama enorme. Pero al final, lo interesante, yo creo que esto llevaría a una discusión enorme, nos llevaría a grandes cosas. Al final yo creo que Arguedas es uno de los que ha contribuido a una cosa que considero fundamental en el Perú, acabar con mitos y prejuicios. Novelas, con sus narraciones, con su actitud, él ha contribuido a que los científicos sociales, los otros especialistas, mucha gente peruana, el poder en el Perú, entienda la pluralidad de situaciones y los desarrollos regionales y la microrregión en el Perú, que son cosas fundamentales. Él es un promotor en ese campo fundamental. Y él es el que nos ha permitido esto que estamos viendo ahora. Vean ustedes el escenario que estamos viviendo hoy día, que he tratado de narrarlo. 30 millones de peruanos, 10 millones en Lima, 6 millones y medio en 3 Limas nuevas, 29 distritos. Y solamente 1 millón a 1,5 millones de personas son los acomodados, los grupos de poder. El resto está marginado. Ya no hay la Lima criolla tradicional, ahora es otra ciudad. El Perú es otro completamente diferente. Ahora hay una sociedad nacional y ha sido forjada por esos provincianos que contó Arguedas y que narró muy bien. Él ha contribuido a eso, a este gran cambio que estamos viviendo ahora. Estamos en una oportunidad excepcional, mal aprovechada por los gobiernos, mal aprovechada porque no hay plan de desarrollo, no hay un enfrentamiento global. Bueno, podríamos continuar con este diálogo. Más allá, dejemos esas palabras. Gracias, doctor Mato. ¿Algún? Aníbal. De nuevo, muy brevemente. No me parece ni suficiente y por eso ni realmente pertinente hacer aparecer a Arguedas solamente como este hombre que vive entre dos mundos, entre dos culturas, o que logra transmitir con mucho talento de artista lo que puede expresar de eso. Vivir entre dos culturas o más puede ser para muchos un privilegio. Tener una orientación plural en la cultura no es exactamente malo, al contrario. Si Arguedas vivía este problema no exactamente como un privilegio, sino que al contrario buscaba expresar por qué había un asunto oscuro e históricamente trágico para muchos en esa situación, es porque él no olvidaba, y es lo que creo que no debe olvidarse, a propósito de Arguedas, que una de las
culturas, como quieren llamarla, o uno de los mundos en los cuales él habitaba, era un mundo no solamente dominado. No se trata solamente de Castilla respecto de Cataluña. Se trata de otra cosa. Hay la racialización, la inferiorización de esa cultura, no solamente por un lugar en el poder nomás, sino por colocarlo, comillas, naturalmente en otro lado. Yo creo que el título mismo de la novela de Arguedas, de la cual todo el mundo se acuerda, y obviamente habrá también Todas las Sangres, no creo que se trate solamente de reconocer que hay muchas sangres en el sentido del certificado de limpieza de sangre pedido después de la derrota de los musulmanes. Porque entonces esto realmente no llevaría muy lejos. Esto es al contrario, hay que reconocer que el proyecto arguediano era un proyecto de subversión de la colonialidad del poder. Su proyecto, como Alberto Escobar trabajó con lucidez, hay una utopía arguediana de la lengua. Es decir, no tengo más remedio que usar el español por su idioma dominante y el cual tiene escritura, pero no lo voy a usar sino subvirtiéndolo, ¿no? Colocando todas las capacidades expresivas del idioma dominado, su sonoridad y toda su potencialidad expresiva, que sin duda es mucha. Entonces produce un otro idioma, que no es el mismo que usan los indigenistas previamente o que no usan lo mismo los demás. Entonces, hay una subversión lingüística, como el zorro de arriba y el zorro de abajo constituye finalmente una subversión narrativa. Se encuentra una manera de expresar la heterogeneidad histórico-estructural que finalmente tiene que encontrar y puede encontrar. No le alcanza la vida para llevar eso tan lejos como hubiera podido. Escribir Los ríos profundos le costó 12 años, su testimonio. Escribir El zorro arriba y El zorro abajo fue mucho menos. Entonces, no basta con decir vivía entre dos mundos. No se trata solamente de eso. Vivía entre un mundo dominante y uno dominado, y el dominado no estaba solamente allí porque era pobre, sino porque era sociológicamente invisible para muchos, como acaba de decir Abelardo. Hemos discutido en América Latina durante todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX el problema indígena, ¿verdad? Y fue nada menos que Sarmiento que dijo, gobernar es poblar, pero no de ellos que fueron exterminados, sino de los otros, los que podían venir desde el mundo llamado blanco o europeo. Y todavía a comienzos de la década de los 20, Murena estaba diciendo, somos europeos exilados en estas salvajes pampas. Si no se reconoce, si no se encuentra el nudo exacto de esta jaula histórica en que fue colocada América Latina, y para comenzar, la población que sobrevivió a la destrucción histórica más grande que la historia conoce, fue denominada India. No se llamaba India, ¿no? Se llamaba de muchos modos, pero esa forma de dominación que racializa, que no solamente coloca en un poder convencional que puede cambiar. Después de 500 años, todo puede cambiar. Se puede ser rico, eso puede cambiar. Puede ser pobre, puede cambiar. Puede ser rey. Hemos visto muchas ejecuciones de reyes. Lo único que no ha cambiado en estos 500 años o más, para los más o menos 7.000 millones de personas que ahora somos, es exactamente este eje de la colonialidad del poder, la racialización de las relaciones sociales de la población. No hay una sola persona que esté, lo sepa o no, le guste o no, lo quiera o no, fuera de ese esquema. Y Arguedas es exactamente alguien que está todo el tiempo subvirtiendo eso, tratando de subvertirlo. Por esto es que en la crisis de hoy es exactamente el movimiento de quienes, de los indígenas, no solo de América, pero primero de América, porque aquí ocurrió la primera indigenización de esa historia. Eso no puede ser colocado fuera del debate sobre Arguedas. Gracias. Abelardo. Muy brevemente, porque ya yo me excedí de mi tiempo, me entusiasmé en la intervención anterior. Justo por lo que acaba de decir Aníbal, ¿no? Es que
Arguedas es lo que hoy es, lo que hoy representa. Es por eso que gente que incluso no lo ha leído, lo conoce y lo venera, y ese es el término, no exagero, como un héroe cultural, ¿no? Él se ha convertido en un héroe cultural. Y esta literatura que se discutió, ¿no? Que en un momento se quiso ver como defectuosa, como infiel a la realidad, es justamente la expresión más grande que tienen nuestras letras del triunfo de la ficción. Arguedas nos está mostrando cómo la literatura puede calar en la sociedad, puede influir en ella, puede conmoverla, llevarla a un principio de transformación, que es justamente lo que él quiso. Es decir, es lo que estamos viviendo y lo que estamos celebrando en estos 100 años es el triunfo no solamente de Arguedas, es un triunfo de la literatura. No la literatura por sí misma, por cierto, no es verdad, lo acaba de decir Fernando de Cislo. El arte, si no se ejerce con talento, no sirve para nada, no influye, no tiene nada, con las mismas intenciones, con los mismos propósitos, no es verdad, si Arguedas no hubiera sido el gran escritor que es y el gran poeta profundo que es en la prosa, lo hubiéramos olvidado. Pero en esto es lo que quiero subrayar, que lo que estamos celebrando es el gran triunfo de la literatura en la historia del Perú, que está encarnado en José María Arguedas. Muchas gracias. Godi, tienes la palabra. Bueno, brevísimamente, lo único que podría añadir es recomendarles a los que no hayan leído Arguedas, leyeran esa selección, esa antología que Abelardo Oquendo hizo para el Fondo de Cultura Económica, en que trata de reunir esta prosa poética, en que trata de recobrar a Arguedas poeta, a Arguedas creador, en un breve tomo. Porque es verdad, hablamos mucho de Arguedas, pero muy pocos lo han leído. Lo que tenemos que hacer es que lo lean. Y ahora lo que les recomendaría es que lean este libro que se llama Un mundo de fuego. ¿Cómo se llama? Bueno, es una frase de Arguedas. Es una frase de Arguedas, demonio de fuego. Un demonio feliz. De fuego. Se me ha ido. La palabra fuego está. Bueno. Está la palabra fuego, está el título del autor y está el editorial, que es el Fondo de Cultura Económica. Entonces es fácil de trazar. Muchas gracias. Gracias, Godi. Alejandro, por favor. Bueno, yo también ahora sí voy a ser también muy breve, pero tengo que leer igual. No necesito leer una novela para descubrir a los indios, a los cholos o a los otros. Me basta con salir a la calle o estar acá mismo para verlos y para hablar con ellos. No se necesita leer una novela para eso, ni de Arguedas. Las novelas de Arguedas me enseñan otra cosa al lector. Nos enseñan un mundo maravilloso, mejor que el que voy a encontrar ahora cuando salga de esta biblioteca. Un mundo maravilloso que tenía yo mismo, que tengo yo mismo escondido en mi alma y que me lo saca del alma, como cuando contemplo un cuadro estupendo de Fernando y digo, eso es mío. Ese cuadro es mío, porque me habla a mí en el fondo de mi alma, está expresando visualmente lo que yo tengo, por eso me gusta. Eso es todo. Y lean Arguedas también, y lean la antología de... Bueno,
Bueno, ya. Solo me queda agradecerles a todos ustedes y agradecer a la Biblioteca Nacional, en nombre de Ramón Mujica, por la magnífica idea que ha tenido de congregar a este grupo tan selecto de personalidades que han meditado desde sus respectivas posiciones, desde sus respectivas perspectivas sobre la obra de José María Arguedas. Me ha gustado mucho la forma como cada uno se ha ido complementándose. El doctor José Matos Mar presentándonos a nosotros una reseña histórica de José María Arguedas y su paso por el campo de la antropología. ¿Quién mejor que José Matos Mar para poder relatarnos toda esta temática? Aníbal Quijano, por el otro lado, manifestando, tratando de entender a José María Arguedas dentro de un marco teórico que él ha venido desarrollando durante mucho tiempo, muy vinculado a las teorías de la dominación y la dependencia. Abelardo Oquendo, que nos llevó al meollo de este tema, que es la mesa redonda, ¿no?, sobre toda la sangre, pero además matizando el tema de la realidad con el de la literatura. Tema que fue recogido por Fernando de Cislo, que lo llevó al plano artístico, y finalmente Alejandro, que fue tan cercano a José María Arguedas, ahijado de José María Arguedas, y que logró conocer mejor que nadie el lado humano de José María, la persona, el personaje histórico, el personaje que fue alegre, que fue triste, que tuvo toda una serie de peculiaridades como cualquier ser humano, pero que este ser humano particularmente lo encaminó, le dio los consejos apropiados para poder brindarnos ahora esta magnífica interpretación que nos ha hecho de nuestro querido maestro. Muchas gracias a todos y bueno, y seguiremos pues a lo largo de todo el año con estas conferencias, publicaciones. Hay pues una comisión para el centenario del nacimiento de José María Arguedas, vamos a trabajar y mañana siguen estas mesas redondas, estas conferencias y los esperamos ver pues ya con otro panel, un panel distinto y ya habrá otro moderador también. Muchas gracias, señores.